Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos en este momento que nos des la gracia no solo de escuchar, sino de entender tu palabra. Padre amado, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos recibir la revelación de tu amor y tu plan para nosotros. Que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para recibir la verdad que se encuentra en tu palabra y que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, en el contexto de este pasaje lo podemos ubicar cuando los efesios se enteraron de que su amadísimo Pablo se encontraba preso en una cárcel, y ellos entonces enviaron a un mensajero para saber un poco de él. Este mensajero, cuando llega, le cuenta al apóstol Pablo de que los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban muy preocupados. Entonces él reacciona escribiendo una maravillosa carta para consolarles y edificarles en la fe. Este pasaje que nosotros acabamos de compartir juntos contiene una de las oraciones más sublimes, majestuosas y bonitas de la Biblia. La oración, como nosotros sabemos, revela las profundidades del corazón de quien está orando. Es decir, si nosotros queremos saber o conocer las ambiciones y ansiedades de algún creyente, tendríamos que estudiar su oración, porque aquello por lo que está orando, eso es lo que realmente le importa. Eso revela la profundidad de su corazón. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Había algo que no dejaba dormirle al apóstol Pablo, había algo que a él lo inquietaba y lo llenaba de ansiedad, y esa era la preocupación por la salud espiritual de la iglesia de Éfeso. Hermanos amados, en la Biblia nosotros vamos a encontrar muchas oraciones, y esas oraciones frecuentemente nos revelan el corazón de quien está orando. De manera que aquello por lo que oramos y la intensidad con que oramos va a demostrar realmente cuál es nuestra motivación. Por eso es importante prestarle un poco atención también a nuestras oraciones. ¿Qué es aquello que te motiva a orar? Obviamente oramos por aquello que nos preocupa, y las cosas que no nos preocupan normalmente no incluimos en nuestras oraciones. En nuestras oraciones están aquellas cosas que realmente nos interesan y que son importantes para nosotros. Así también el apóstol Pablo nos dice que a través de esta oración, ¿verdad?, podemos ver que su mayor preocupación, su mayor interés era que los hermanos de la iglesia de Éfeso fueran edificados, que ellos fueran maduros espiritualmente. ¿Por qué estamos orando nosotros, hermanos queridos? Estamos orando por nuestros hermanos también para que sean edificados en la fe y crezcan espiritualmente. El apóstol Pablo estaba orando por eso. El apóstol comienza diciendo, por esta causa, noten ustedes, por esta causa, este es el motivo, dice él, por el que yo estoy orando. Ahora, para encontrar nosotros la causa por la que está orando el apóstol Pablo, tenemos que remontarnos a los versículos previos. Allí él va a hablar de la obra reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo y la comprensión de ella con base en la revelación especial. Es decir, él está hablando de lo que Cristo hizo, y es por esa causa que él está haciendo esta petición especial en favor de los hermanos de Éfeso. ¿Y cuál es esa petición que hace el apóstol Pablo? Es que ellos tengan más conocimiento del propósito de Dios. La manera en que uno va a madurar espiritualmente es conociendo el propósito y la voluntad de Dios. Y nosotros también pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, pueden abrir sus Biblias, allí está contenida la voluntad de Dios para la humanidad. En primer lugar, el Señor quiere que seamos salvos. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, todos sean salvos. El Señor también tiene como parte de su voluntad que seamos santificados, que crezcamos en santidad. Su voluntad para nuestras vidas también es que seamos llenos del Espíritu Santo, es que seamos sumisos, que seamos agradecidos. Esas son voluntades que están contenidas en su palabra.
Y a veces nos preguntamos otra vez, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No, lo que muchas veces queremos saber es nosotros el futuro. No queremos conocer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios ya está revelada. La voluntad de Dios es que crezcas espiritualmente, que seas agradecido. Y después el resto, hace lo que quieras. Claro, si una persona está llena del Espíritu Santo, va a ser guiada y motivada por el Espíritu. Y por lo tanto, todas aquellas motivaciones, toda dirección en donde él piense o se sienta motivado a ir, va a ser guiado por el Espíritu Santo. Puede hacer uno lo que quiera. Jóvenes que todavía no saben qué carrera escoger, a qué dedicarse, encontrar parejas y formar una familia, formar un hogar donde van a vivir. Hermanos queridos, cumplan con la voluntad revelada de Dios primero y el resto dejen que el Señor determine. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien. Él te va a guiar por sendas perfectas, por sendas correctas. Él va a enderezar tus caminos. Deja tus planes, tus propósitos en sus manos, que Él va a enderezar tus veredas. O sea, a veces nos preocupamos y que nos quitan el sueño cosas como, ¿y qué va a pasar si hago esto? ¿Y qué va a pasar si no hago lo otro? Lo que te tiene que preocupar ahora es crecer en santidad. Eso es lo que el Señor quiere para vos y eso es también lo que nosotros deberíamos querer para nuestras vidas. Hermanos queridos, nosotros no tenemos autoridad, y anótenlo, no tenemos autoridad para orar por alguna cosa que Dios no haya revelado como su voluntad. No tenemos autoridad para orar. Claro que podés orar, pero de que tengas autoridad para orar por eso, no lo tenés. Es por ello que la lectura de la Biblia y la oración deben ir siempre juntas de la mano. Los ingredientes principales para la madurez espiritual son lectura de las Sagradas Escrituras y oración. Entonces yo quiero saber por qué orar. Bueno, tengo que recurrir primero a la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada allí en su palabra? Pablo continúa diciendo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Es decir, por el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios, por esta razón yo doblo mis rodillas. Entre los judíos la postura normal para orar era de pie. Nosotros vemos en la parábola del fariseo y el publicano que ellos entraron en el templo y estaban orando de pie. Ahora, no hay una postura única para orar. Cada uno puede orar como se sienta más cómodo, en la postura o en la posición que se sienta más cómoda. Sin embargo, es cierto también que la postura con la que oramos tiene mucho que revelarnos acerca de nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo estoy sentado en mi escritorio preparando un sermón, una clase o estudiando la palabra de Dios, esa es una posición ideal para orar por entendimiento y sabiduría. Si yo ya estoy acostado, por ejemplo, y estoy a punto de dormir, es una postura para orar por entrega total a Dios, por una sumisión total, por rendición a Dios. Señor, a ti encomiendo mi espíritu, más o menos, ¿verdad? Orar a Dios, Señor, te entrego mi descanso, mi sueño, te entrego esta noche y si a ti te place que me des el aliento de vida nuevamente para mañana. Me rindo a ti. Si amanezco mañana, gloria a Dios. Y le dejamos al Señor que decida eso. En cambio, si estamos orando de rodillas, en voz alta y con gemidos muy profundos, esa es una lucha espiritual, es una agonía. Eso es así como oró Jesús en Getsemaní. Y así es también como Pablo está orando aquí. Pablo está orando en profunda, esta es una lucha espiritual. Él está orando con mucha pasión, él está orando con agonía. No sé si alguna vez experimentaron esto, hermanos. Quizás por algún ser querido a quien aman tanto y estaba enfermo y no sabían si iba a pasar la noche y ustedes doblaron rodillas y en serio oraron. Normalmente cuando pasamos por esos tiempos de prueba, no oramos de pie, no oramos allí acostados nomás, nos hincamos de rodilla en señal de completa humildad, reverencia y entrega a Dios. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él dice, por esta razón yo doblo mis rodillas. Entonces, la postura, no hay una postura única para orar, pero la postura tiene bastante para revelarnos con relación al motivo que nos impulsa a orar. Luego Pablo continúa afirmando que él está orando a este Padre de quien toma nombre toda familia de la tierra. Parecería mejor traducir, como algunas versiones inglesas, toda la familia de la tierra, porque toda familia es como que todo el mundo, ¿verdad?, toma el nombre de Dios, y pudiera ser, pero la mayoría lo hacen en vano, ¿verdad?
Pero a lo que se refiere es toda la familia. Ese artículo es muy importante, porque en realidad los que toman el nombre de Dios son el pueblo redimido de Dios, aquellas personas que han sido salvas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellas personas que han sido llamadas a formar parte del pueblo de Dios, esas son las que toman el nombre de Dios. Dice en los cielos y también en la tierra. Y esto indicaría a la iglesia triunfante en el cielo y la iglesia militante aquí en la tierra, que separadas temporalmente por la muerte, en realidad forman parte, ambas iglesias forman parte de la gran familia de Dios. Entonces, ¿cuál es la familia de Dios? ¿Quiénes son los que toman el nombre de Dios? La familia de Dios, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Tanto la iglesia aquí en la tierra como la iglesia allá en los cielos. Porque también hay una iglesia en los cielos, hermanos. Nosotros cuando nos toque partir vamos a ir a servir allá en la iglesia. La pregunta es, ¿será que va a haber escuela dominical allá en el cielo? Como se preguntaron una vez dos hermanos, ¿verdad?, que amaban la escuela dominical. Los bautistas amamos la escuela dominical, hermanos. Es increíble, pero amamos realmente venir temprano y poder estudiar la palabra con otros hermanos y debatir y discutir. Y le preguntó uno, o sea, le dijo al otro, mira, si vos morís primero, yo te pido que vos vengas y me visites de noche y me digas si hay escuela dominical allá en el cielo. Yo quiero saber si hay escuela dominical. Y bueno, resultó que le tocó a uno de ellos partir primero y esa noche cumplió su palabra, vino junto a su amigo y le dice, hermano, vos sabés que te traigo una excelente noticia. ¿Y cuál es la noticia? Hay escuela dominical allá en el cielo. Gloria a Dios, dijo, qué bueno. Y la otra noticia es que mañana te toca enseñar a vos. O sea, hermanos queridos, va a haber tarea allá en los cielos, va a haber trabajo, vamos a servir allá en el cielo. El cielo, de todas las cosas que va a tener el cielo, aburrido no va a ser, hermanos, y eso ya les comenté. El cielo va a ser algo maravilloso, extraordinario. Bueno, esa iglesia va a seguir funcionando allá y sigue funcionando allá. Están hermanos que ya partieron, están sirviendo en esa iglesia. Y nosotros, mientras tanto, estamos aquí en esta iglesia local, en esta iglesia militante, también trabajando, poniendo las manos en el arado, porque no tenemos que estar quietos. Mientras esperamos a Cristo, recordemos qué tenemos que hacer. Tenemos que estar orando, velando y sobre todo trabajando. O sea, estos todos van de la mano. En el versículo 16 nos dice, ¿por qué está orando Pablo a este Padre de quien toma el nombre toda la familia de los cielos y la tierra? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Noten ustedes que no dice para que les dé de sus riquezas, porque hablar de sus riquezas podría ser algo, una porción grande, una porción pequeña, es algo muy relativo. Pero cuando nos dice que nos dé conforme, eso ahí siempre podemos esperar algo grande, porque las riquezas de Dios son ilimitadas, hermanos queridos. Ahora, cuando pensamos en riquezas, no nos quedemos simplemente con aquellas riquezas materiales o con las posesiones o con cuestiones de éxito, reconocimiento, prestigio, que nos encanta, ¿verdad? Pudiera ser que Dios te bendijera con eso, si uno le pone empeño, trabajo, es diligente, es responsable, bueno, puede prosperar materialmente, pero no es a ese tipo de riquezas que se refiere aquí el apóstol Pablo, sino a las riquezas espirituales, como el conocer a Dios, el vivir para Él. Es decir, riquezas infinitamente más importantes que las bagatelas que este mundo ofrece. A esas son a las que se refiere aquí el apóstol Pablo. Y luego él va a comenzar a desarrollar su oración. Y en esta oración básicamente contiene 4 peticiones cuyas palabras clave son las siguientes: fuerza, amor, conocimiento y plenitud. 4 peticiones que va a hacer el apóstol Pablo. Lo primero que pide él, allí en los versículos 16 y 17b, dice que les dé conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior para que Cristo habite en vuestros corazones. Tener a Cristo en nuestros corazones y tener al Espíritu Santo es lo mismo, hermanos. Más aún, es a través de la acción del Espíritu Santo que Cristo puede efectivamente morar en nuestros corazones y es su fuerza la que recibimos cuando Él mora allí. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Ahora, noten ustedes que es interesante el enfoque trinitario del apóstol Pablo. Él está orando al Padre
para que el Espíritu Santo les conceda el ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que Cristo habite en sus corazones. Es interesante la forma en que construye esta oración el apóstol Pablo. Ahora, ¿a quiénes les está escribiendo el apóstol Pablo? A hermanos de la iglesia de Éfeso, es decir, a creyentes, e indirectamente también a nosotros hoy en día. Esta carta nos viene y también nos está hablando a nosotros. La pregunta ¿es correcto que el apóstol Pablo nos pidiera a nosotros, o pidiera por nosotros para que le tengamos a Cristo? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto que él pida por los hermanos de la iglesia de Éfeso que ellos le tuvieran a Cristo? ¿Acaso ya no lo tienen? Entonces la pregunta es, ¿por qué él está orando para que ellos y nosotros tengamos lo que ya tenemos? Que ya le tenemos al Espíritu Santo y también a Cristo. ¿Por qué él está orando por esto? Bueno, el apóstol Pablo en realidad lo que está pidiendo para estos hermanos es que sus deseos sean transformados por la llenura del Espíritu Santo. Porque Pablo entiende que la llenura del Espíritu Santo se vive al nivel de los deseos. Y cuando él pide que Cristo more en ustedes, lo que está diciendo, yo quiero que ustedes sean controlados, gobernados, que sus deseos sean completamente sometidos a Cristo. Hermanos queridos, Pablo entiende que la manera de superar o vencer la tentación del pecado es con un mayor deseo piadoso. Es decir, ¿cómo yo puedo vencer una inmensa tentación? A través de un inmenso deseo piadoso, un inmenso deseo por hacer bien las cosas. De manera que aquello que Cristo quiere, que Cristo ama y que Cristo odia, cuando ese es mi mayor deseo también, yo quiero desear lo que Cristo desea, eso va a reemplazar los deseos pecaminosos. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, superar la tentación a la envidia? Todos nos sentimos tentados por la envidia. ¿Cómo? Por un intenso deseo de no ser envidioso. ¿Y cómo logro ese intenso deseo? ¿Cómo yo logro que esa tendencia pecaminosa de mi vieja naturaleza sea sometida por los nuevos deseos, transformando mis deseos por medio de la llenura del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo puede conseguir eso. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero para eso se necesita de algo, se necesita de poder. Por eso el apóstol Pablo dice, yo deseo que ustedes sean fortalecidos en el poder. ¿Para qué? Para que esos deseos pecaminosos que ustedes tienen sean reemplazados por los deseos piadosos implantados por el Espíritu Santo y que sea Cristo quien controle y gobierne nuestras vidas. ¿Se entendió ahí? ¿Se entiende cómo uno puede superar ese deseo a pecar? A través de un mayor deseo a hacer lo que es bueno, lo que es piadoso. Entonces Pablo ora para que Cristo pueda establecerse en sus corazones y desde allí, desde el trono que tenga en nuestros corazones, pueda a su vez controlarnos y fortalecernos. Y Pablo sigue pidiendo más. Primero pide que seamos fortalecidos, pero Pablo también pide que seamos arraigados y cimentados en amor, versículo 17. En la nueva y reconciliada humanidad que Cristo está creando, que es la iglesia, la virtud preeminente, ¿cuál es? El amor. Esa es la virtud preeminente. Esta nueva y reconciliada humanidad tiene por característica que está constituida por hombres y mujeres que son hermanos y hermanas, hijos de un mismo padre, hijos e hijas de un mismo padre, que se aman entre sí y que aman al Padre. Por lo menos deberían amarse, porque recordemos cuál es la característica principal del pueblo de Dios, de la iglesia. El mundo conocerá que sois mis discípulos por el amor que se tuvierais los unos a los otros. Entonces, esa es la característica principal. El amor es la virtud preeminente en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Y 1 Juan capítulo 4, versículo 20 nos recuerda que si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien ni siquiera ve? Entonces, ¿cómo nosotros podemos experimentar este amor preeminente en la iglesia de Cristo? A través del amor entre nosotros, entre todos los santos, por el amor que nos expresemos. Ahora, para expresar cuánto anhela el apóstol Pablo que este amor sea una realidad en los corazones de estos hermanos y también en los nuestros, él va a utilizar una metáfora que reúne dos figuras. La primera referente a la botánica y la otra referente a la arquitectura. Él va a decir que ustedes sean arraigados.
Es decir, que tengan raíces profundas, que echen raíces profundas de manera que el árbol, que es la iglesia o que son ustedes, se mantenga firme, se mantenga estable. Y estén también cimentados. Este edificio que está construyendo Dios, que es la iglesia, tiene que tener también buenos cimientos, porque los buenos cimientos son la base de una buena construcción. Entonces, lo que está diciendo aquí es que ustedes estén cimentados y arraigados en amor. La causa invisible que mantiene estable el edificio de Dios, ¿cuál es? El amor. El amor. Sin amor no es posible el entendimiento, y sin entendimiento no hay unidad, hermanos. Entonces, la única manera que podamos mantenernos como iglesia firmes, estables, es por medio de la virtud del amor. ¿Y necesitamos poder para tener amor? Claro que necesitamos poder, porque es una fuerza, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo y como tal es algo sobrenatural. No es algo que nosotros traigamos de fábrica. Nosotros en nuestra vieja naturaleza, recordemos, solamente podemos experimentar dos clases de amor: un amor a nivel de los sentimientos, un amor a nivel emocional y un amor al nivel físico. Pero no podemos experimentar sin el Espíritu Santo el amor que viene de Él, el amor espiritual. Por eso necesitamos también poder para poder, valga la redundancia, expresar amor. En el versículo 18, el apóstol Pablo va a hablar de conocimiento. Observemos hasta ahora que el apóstol Pablo pasa del amor nuestro, en el que debemos estar arraigados y cimentados, al amor de Cristo que Él quiere que conozcamos. ¿Necesitamos poder para conocer y comprender el amor de Cristo, hermanos? Totalmente. Claro que también necesitamos poder, no solamente para poder dar amor, sino también para comprender el amor de Cristo. Nosotros necesitamos amor. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Él está orando, él está doblando rodillas. ¿Para qué dice? Para que seáis, versículo 18, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, ¿necesitamos poder? Claro que necesitamos poder para conocer el amor de Cristo. Muchas veces en nuestras alabanzas nosotros cantamos, ¿verdad?, de cuánto amamos a Cristo, cuánto amamos a Dios, pero ¿cuántas veces nos sentamos a reflexionar acerca de cuánto Él nos ama a nosotros? ¿Se han puesto a pensar del amor que Él nos tiene a nosotros? Muchas veces no tenemos la capacidad para disfrutar de una manera consciente de las ilimitadas dimensiones del amor de Cristo, porque no tenemos ese poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo también para conocer y comprender el amor de Cristo. ¿Cómo se mide el amor de Cristo? ¿Es posible medir el amor de Cristo? Cuando éramos niños seguramente le habremos dicho a nuestra mamá o a nuestra tía: ¿cómo vos me querés? ¿Cómo de grande? Yo te quiero así de grande, ¿verdad? Y yo te quiero de aquí a la luna y yo te quiero más grande. ¿Cómo se puede medir el amor de Cristo? Aquí el apóstol Pablo utiliza una parábola, mejor dicho, una metáfora similar. Él habla de largo, de ancho, de profundo y de alto. Hermanos queridos, el amor de Dios, el amor de Cristo, es lo suficientemente ancho como para abrazar a toda la humanidad. Es lo suficientemente largo como para que dure por toda la eternidad. El amor de Cristo es lo suficientemente profundo como para levantar al pecador más degradado, y lo suficientemente alto como para elevarle hasta el cielo. Sea que nos movamos de un lado para el otro, sea que nos elevemos hasta las alturas o que vayamos en las profundidades del abismo, nada nos va a separar del amor de Cristo. Cristo igual nos sigue amando, queridos santos. Cristo nos ama. El Hijo de Dios vino para salvar a lo vil y pecador, a lo más perdido, de los cuales yo soy el primero. Entonces, el apóstol Pablo aquí añade que nosotros solamente podremos comprender este amor, la anchura, la largura, la longitud, lo alto y lo profundo del amor de Dios, con todos los santos. No es posible experimentar el amor de Cristo en forma aislada, en forma individual. Esos que dicen: bueno, yo voy a quedarme a adorar a Dios en mi casa y voy a aprender y voy a ver en YouTube las prédicas. Esos no van a poder experimentar el amor de Cristo. Pueden conocer del amor de Cristo en forma intelectual, pero la única manera de experimentar el verdadero amor de Cristo es en la comunidad de la fe, es en la iglesia. El amor de Cristo es una experiencia colectiva, es una experiencia de iglesia, hermanos. No vamos a poder experimentar el amor de Dios apartados,
de la iglesia. Necesitamos conocer el amor de Cristo para aprender a amar como Él nos ama. Si yo no conozco ese amor, yo no voy a poder compartir ese amor. Y les voy a poner un ejemplo, especialmente a los padres, a los papás, ¿verdad? Que tenemos niñas, que tenemos hijas, mujeres. Queridos hermanos, nosotros somos responsables de poner la vara bien alta para el personaje cuando venga, el futuro esposo de nuestras hijas. Nosotros somos los responsables de establecer la vara, de poner la vara bien elevada para cuando venga el innombrable. Nosotros los varones, los papás, nosotros somos los responsables de demostrarles cómo es el amor de un hombre, de manera que cuando venga el personaje, ella pueda identificar si ese es realmente el amor, si eso que le está expresando esa persona es realmente un amor auténtico, genuino. Una mujer que no sepa recibir el amor de su esposo es una mujer que no ha aprendido, que no ha recibido el amor de un padre. Una mujer que no puede identificar el amor dentro de su relación matrimonial, nunca ha recibido o ha conocido el amor de un padre. Vean qué importante que es que nosotros le transmitamos ese amor a nuestras queridas niñas y pongámoslo la vara bien alta, hermanos. De manera que ellas digan, nunca mi papá me trató así. Entonces, la vida cristiana es muy similar a esto, hermanos. Nosotros no vamos a poder recibir el amor de nuestros hermanos si es que no aprendimos a recibir y a comprender el amor del Padre. Por eso vemos hermanos, ¿verdad?, tan tiesos. A veces uno no se le puede ni abrazar. Uno se va para abrazarle y se queda así. No han comprendido el amor de Cristo todavía en su plenitud. No son capaces de recibir. Y como no son capaces de recibir, tampoco son capaces de transmitir, de comunicar el amor de Cristo. Hay mujeres que han sido tan lastimadas que no pueden recibir, no pueden comunicar amor, obviamente por el contexto en el que crecieron. Y por lo tanto, como no conocen tampoco el amor de Dios, no son capaces de recibir el amor de otras personas. Y ven, cuando uno les habla de manera tierna, lo ven siempre en tono prejuicioso, en doble sentido. ¿Será que esto algo está buscando de mí? Porque esto es raro. Y somos así, hermanos. Somos así, somos igual que los animalitos a veces. Cuando uno le persigue mucho y le lastima constantemente, le tortura a un animalito, cuando se quiere acercar con amor a alguien, a ese animalito, ¿qué hace? Huye, tiene miedo, porque no le enseñaron lo que es afecto. Y hay muchas personas así, que no son capaces de recibir el amor de sus hermanos porque no conocen ni comprenden el amor de Cristo. Hermanos queridos, necesitamos recibir, aceptar el amor de Cristo en toda su plenitud para poder también recibir el amor de nuestros hermanos y compartirles a su vez el amor de Cristo. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Sí es difícil, por eso requerimos de poder, por eso necesitamos poder. Él dice que nos ama y aceptamos esa verdad por fe, la abrazamos por fe. Pero queridos hermanos, es posible conocer la doctrina correcta, participar en una iglesia saludable, guiar incluso a otras personas hacia el amor de Cristo, pero aún así permanecer secos, tibios, marchitos y distantes del amor de Cristo. Y esto lo sabemos por experiencia. En algún momento todos pasamos por un desierto espiritual, en que no experimentamos el amor de Cristo y por lo tanto no estamos tampoco en condiciones de dar ese amor. El apóstol Pablo quiere que ese conocimiento que ya sabemos, nosotros sabemos que Dios nos ama, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que no quede al nivel de la mente, al nivel del intelecto, sino que baje al nivel de las emociones. Pablo presupone que nosotros no podemos llegar a ser plenamente maduros a menos de que experimentemos el amor de Cristo en toda su plenitud. Y para experimentar el amor de Cristo en las dimensiones ilimitadas, en sus dimensiones ilimitadas, necesitamos de poder. Por eso el apóstol Pablo está orando por estos hermanos. Hermanos queridos, el cristianismo es más que un credo. El cristianismo transforma nuestros afectos.
Una mujer que ha sufrido violencia de parte de su papá, que ha sido abusada, puede al fin experimentar el amor de un esposo, puede recibir un amor de un esposo cuando Cristo viene a su vida. Pero primero tiene que ser transformada por Cristo, porque si no, no va a poder recibir. No la va a poder recibir porque está llena de traumas, llena de problemas. Cristo tiene que venir a transformar sus afectos e inundar a esa persona de su amor. Y queridos santos, uno de los lugares donde comienza este amor es el Evangelio. El Evangelio que nos relata esa gran historia de amor en virtud del cual el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió por los pecadores. Allí está contenida toda la dimensión del amor, en su ancho, en su largo, en su altura y en su profundidad. Y todos necesitamos ser llenos de esa plenitud del amor de Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la oración, estamos compartiendo juntos el amor de Dios y le estamos comunicando al mundo que somos discípulos de Jesucristo. ¿Ven la importancia de la iglesia? Por eso dice el apóstol Pablo, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. El amor de Cristo solamente se puede comprender en la vida de comunidad, en la vida de iglesia. Esta es una experiencia de iglesia. Así que, hermanos amados, si hay algunos que no están viniendo más a la iglesia, llamémosle, pongámonos en contacto, porque esa persona quizás necesita precisamente experimentar ese afecto, ese amor de Cristo. Algunos están renegados, se molestaron con alguien, necesitan el amor de Cristo para volver a experimentar dentro de la comunidad de la fe lo que el Señor le ofrece. Finalmente termina este pasaje con una doxología maravillosa a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, incluso para resucitar a los muertos, ¿verdad? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o oramos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en el cuerpo y en Cristo, en la cabeza, por todas las edades de la historia y por toda la eternidad. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos llenes de tu amor y tu poder. Queremos poder comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor por nosotros. Ayúdanos a conocer tu amor de manera más profunda y personal y a vivir de acuerdo con él. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite para amar a los demás como tú nos has amado. Que nuestra iglesia sea un lugar, Señor, donde tu amor y tu presencia sean evidentes y donde todos podamos experimentar tu amor y tu gracia. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.